Pues vamos a continuar con el tema del día de hoy. Se titula Las doctrinas bíblicas de la salvación. Hemos estado hablando dos domingos atrás acerca de las doctrinas bíblicas. Esta es la parte número 3. Y pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable. Señor, realmente queremos que tú seas todo en nosotros, Señor. No solamente es un canto, Señor, sino que es un anhelo en nuestro corazón. Señor, yo creo que no hay mejor camino, no hay mejor lugar que estar contigo, Señor. Ven a ayudarnos, Señor, no solamente a entender tu palabra en nuestra mente, sino, Señor, que también pueda quebrantar nuestro corazón, pueda llevarnos a meditar en nuestros caminos, nos lleve a buscarte de todo nuestro corazón, Señor. Padre, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pues vamos a dar inicio con la enseñanza. Dice en Lucas 13:24, es el versículo con el cual hemos estado introduciendo las 3 enseñanzas. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y veíamos, ¿verdad?, que todos nosotros somos de aquellos que estamos procurando entrar. Somos aquellos que están estudiando la Biblia, aquellos que van a una iglesia, que oran. Son los que están procurando entrar, pero dice que no, que muchos no van a poder. ¿Por qué? Veíamos que, pues, muchas veces es porque no sabemos exactamente a qué se refiere Dios cuando dice o habla acerca del arrepentimiento, acerca de la fe, acerca del nuevo nacimiento. Y veíamos que estas palabras son muy importantes y veíamos que si nosotros tenemos un concepto equivocado de ellos, pues podemos perdernos. Por eso nosotros debemos de buscar siempre conforme a la Biblia. En la Biblia, no recuerdo el pasaje exactamente, pero nos habla de un pueblo, de un lugar que se llama Berea, y dice que cuando Pablo les estaba compartiendo, dice que estos no solamente escuchaban y decían, no, sí, ya esto está bien lo que nos está compartiendo, sino que lo comparaban contra la Escritura para poder ver si realmente lo que Pablo estaba hablando era así como lo decía. Entonces, es algo que nosotros debemos de hacer. No debemos quedarnos solamente, es que ya me dijeron que es así y así debe ser. Es muy importante que nosotros aprendamos a escudriñar la Escritura, que aprendamos a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dice que en ella os parece que tenéis la vida eterna. Entonces es muy importante que nosotros veamos la importancia de estudiar las Escrituras. Y pues vamos a ver el día de hoy lo que es la verdadera regeneración o nuevo nacimiento. ¿Sí? Muchas personas hablan de que ya nacieron de nuevo. ¿Sí? Siempre dicen, no, es que yo ya nací de nuevo, hermano, yo ya acepté a Cristo. Pero vamos a ver que es cuán importante es el nuevo nacimiento conforme a la Escritura. Dice en Juan 3:3, Jesús hablándole a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que si realmente nosotros no hemos nacido de nuevo, no vamos a poder ver el reino de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver qué características, cómo saber si verdaderamente una persona o tú mismo has sido nacido de nuevo o si has sido engendrado por Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante que tú analices tu vida, que no solamente lo veas como conocimiento, que tú digas, yo ya sé qué es nacer de nuevo, pero lo importante aquí es si tú has nacido de nuevo. Entonces vamos a ver las características. Dice en primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice como punto número 1, no practica el pecado. Y si te das cuenta en todos los demás temas o todo el arrepentimiento, hemos visto la fe y la gracia, un requisito primordial siempre es que no hay una práctica de pecado.
Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí? Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A veces, cuando una persona está recién convertida y está tan sensible y todas estas cosas están tan frescas, de repente supongamos que va en la pecera y paga y el señor de la pecera le da un cambio. Y si le da 50 centavos de más y él se baja y la pecera se va y se da cuenta, aún se siente con temor porque dice, híjole, me dio 50 de más, se lo tengo que devolver. Sí, es algo que viene, ¿por qué? Porque hay tanto temor de ofender a Dios, porque hay tanta sensibilidad que dice, sabes que yo no quiero ni siquiera por 50 centavos voy a ofender a Dios. Es algo así de esa manera. Pero cuando una persona le dan el cambio y se da cuenta que le dieron unos 100 pesos de más, 200 o que hasta pagó con 500 y le regresaron 600, ¿qué hacen muchos? No, pues ya ni modo, ya aquí Dios me bendijo, dicen muchos, y se guardan el dinero y se lo llevan. Sí, pero la persona se dice cristiana, se dice que Dios está con él, que Dios lo bendijo a través de ese dinero, cuando vemos que pues ese dinero realmente está robando. La otra persona tal vez estaba tan ocupada dando vueltos, ¿verdad? Cambios, que no se dio cuenta que a él le dio de más. Entonces, vemos que una persona cuando realmente ya fue nacido, fue transformado, y para esto, pues primeramente tuvo que haber un arrepentimiento, tuvo que haber esa fe para salvación, tuvo que tener esa gracia, esa justificación para que pueda haber ese nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Qué más? Dice Primera de Juan 2:15-16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice como punto número 2, no se deleitan en los deseos del mundo. ¿Sí? Hay gente que se dice cristiana, pero tantito hacen fiestas y sabes que son los primeros en estar allá. Sí, yo conocí a un muchacho que hasta me prestó un video de evidencias de un creador, algo así. Y él te hablaba y tú lo mirabas y tú lo veías así como que muy convincente. Pero una vez nos tocó pues un convivio en la empresa y este muchacho agarraba y ¡hey! Los chistes y empezaba él ahí a estar incitando todo ese tipo de cosas y pues él se deleitaba con todo eso. Entonces, aquí nos dice que cuando una persona verdaderamente es nacida de nuevo, no ama las cosas del mundo, o sea, no se deleita. No significa que la persona no pueda ir a una fiesta, yo no estoy diciendo eso. Pero cuando ya la persona pone la musiquita y la persona está con el piecito como que le empieza a hacer así y ya anda ahí con la música, anda ahí que con el relajo y con doble sentido, pues podemos darnos cuenta que esa persona ama las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, es importante que veamos que una persona nacida de nuevo no se deleita en esos deseos, ¿sí? No se deleita en nada de ese tipo de cosas. Sí, porque lo que dice nacido de Dios vence al mundo. Dice en 1 Juan 2:15, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Entonces, es un punto muy, muy importante. Si tú ves que tú te deleitas en las cosas de este mundo, en las fiestas, de repente te avientas todo un maratón de películas, pues podemos dar a entender que tú todavía hay esos deseos del mundo, ¿verdad? Te estás deleitando en todo eso. Entonces significa que no has nacido de nuevo o que a lo mejor te puedes estar aligerando. Vamos a seguir viendo. Dice 1 de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. La fe te ayuda, como vimos, para obedecer a Dios, para hacer las cosas como Dios quiere. No como algunos que dicen, no, es que yo vivo por fe y yo creo que me voy a ir al cielo, pero viven como quieren. La fe es aquello que nos ayuda para que podamos agradar a Dios. Es una fe obediente que obra por amor, dice la palabra, lo veíamos el domingo pasado.
Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que si realmente decimos que tenemos fe y seguimos en nuestros pecados, esa fe es vana. Esa fe es como la fe de los demonios. Lo veíamos los domingos pasados. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como punto número 3 dice, hay un cambio radical en su manera de vivir. Si la persona es una persona amargada, gritona, enojona, cuando viene ese nuevo nacimiento, cuando hay ese arrepentimiento de corazón, la persona cambia. No significa que no tenga un carácter fuerte. Puede que la persona siga teniendo un carácter fuerte, pero su trato, su manera de hablarte, su manera de convivir, créeme que cambia mucho. Yo hace tiempo conocí a una persona, una hermana, se llamaba Mari, ya murió. Y tú le mirabas su cara y había sido una persona que había practicado tanto la amargura, que tú le veías su cara y se veía ya así como que parecía que estaba enojada. Pero cuando Dios vino a su vida, tú hablabas con ella y era de mucha bendición, te hablaba con mucha dulzura, mucha ternura, o sea, tenía muchísima paciencia. Era un cambio que era muy notorio y que hizo que muchos de sus hijos también quisieran buscar a Dios y muchos de ellos se volvieron a Dios también. Y ella, pues gracias a Dios, murió en Cristo y sabemos que ella está ya con el Señor. Pero vemos un cambio realmente radical. Vemos algo que no es que la persona ya dice que ya es cristiana y sigue enojándose, sigue igual de iracundo, igual de malicioso. Entonces, cuando una persona es nacida de nuevo, hay un cambio radical en su manera de vivir. O sea, no vive de la misma manera, ¿sí? Entonces, tú puedes estar analizando tu vida para ver si realmente en ti ha habido un nuevo nacimiento. Punto número 4, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el punto número 4, vive una vida continua haciendo buenas obras, ¿sí? Pero estas obras no son para calmar la conciencia. No son porque, híjole, pues yo hice algo mal, bueno, ahí está, le doy la monedita al que me limpia el parabrisas, le llevo un lonchecito a una persona. No, aquí habla de buenas obras, son personas que ven una necesidad, que hacen misericordia, pero lo hacen por amor al alma y por el amor a Dios. No solamente, no para calmar su conciencia, no porque, como vemos en los artistas, ¿no? Que tienen asociaciones y hacen grandes cosas, pero lo hacen ¿por qué? Pues para calmar sus conciencias, muchas veces incluso para lavar dinero, otro tipo de cuestiones. Pero cuando una persona es nacida de nuevo, ¿sí? Dice que fueron creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Dios pone ese corazón. Veas a una persona enferma, las personas no tienen recursos y si tú puedes, ¿sabes qué? Pues lo ayudo y si no, buscas la manera de que se le pueda ayudar. O si ves a una persona necesitada, le compartes, ¿sí? Entonces vemos que son personas que hacen buenas obras, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros veamos qué pasa si la persona no es nacida de nuevo. Bueno, pues sigue practicando sus pecados, sigue siendo influenciado por el mundo, se deleita en diversas diversiones vanas y en Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, ¿sí? Es algo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y yo puedo decir, no, pero yo ya acepté a Cristo, pero si yo sigo practicando el pecado, la Biblia me está diciendo que yo soy del diablo. Por mucho que yo me quiera engañar, por mucho que una persona ungida me diga que soy hijo de Dios, yo sigo siendo del diablo si sigo practicando el pecado. ¿Sí? Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, Dios tiene el poder para llevar a una persona a caminar
en santidad, en caminar en rectitud. Entonces, vemos qué tan importante es que nosotros nos demos cuenta si nosotros nacimos de nuevo o no, si realmente estamos alineados a todos estos puntos que hemos visto, o si estamos en estos, pues tú puedes decir, y créeme, yo creo que es importante que seamos muy sinceros. Precisamente cuando Nicodemo habló con Jesús, Jesús le decía, te es necesario nacer de nuevo. Y era una persona que era un maestro, que era un principal, que la gente decía, Él nos lleva a Dios, Él conoce de Dios. Pero cuando Jesús lo confronta, Él le dice, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? Siendo un hombre viejo, Él decía, mira, yo tengo ya reputación, yo soy un maestro. Pero Jesús le dice, eso nada te sirve si tú no naces de nuevo. Entonces, si tú te das cuenta que no has nacido de nuevo, sé humilde, reconoce. Y si te das cuenta, Nicodemo lo hizo. Y por las evidencias o lo poquito que podemos ver de Nicodemo, creemos que Nicodemo se salvó. Hace como unos meses hay una persona que se apartó y esa persona habló mal de otra. Y cuando la otra persona le hizo misericordia porque tuvo una necesidad y esta persona, aunque hablaron mal de él y todo, les hizo misericordia. Y él les decía, oye, y lo que dijiste la vez pasada, yo quiero que lo arreglemos. La otra persona dijo, no, pues sí, le hice mal, discúlpame. Y el otro le dijo, oye, pero pues así nada más. Yo creo que necesitas restituir porque no solamente me ofendiste a mí, vieron otras personas. Y lo que decía la otra persona es que yo ya donde estoy tengo un cargo. Ya donde estoy, ya yo soy predico, yo hago esto, yo hago el otro. Tú también tuviste tus fallas. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que esa persona no nació de nuevo o perdió la salvación. ¿Sí? Y es por eso que es muy importante que nosotros nos demos cuenta, si Dios te habla y te dice que tú no has nacido de nuevo, pues sea sincero. Al fin de cuentas, pues, ¿de qué te va a servir tener un cargo o algo si realmente te vas a perder? Vas a ser como los que dicen ahí, muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, necesitamos ser muy sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Sí, entonces, realmente, cuando nosotros decimos que nacimos de nuevo y como te comentaba en este caso, tú no quieres restituir con la persona, tú dices, no, pues sí le hice mal, pero pues ya ni modos. ¿Cómo está ese amor ahí? Cuando no restituyes, cuando sigues ofendiendo, cuando sigues en tus pecados, ¿hay amor en esa persona? ¿Ama a su prójimo? ¿Ama a Dios? Pues no. Y aquí vemos, dice, que el que es nacido de Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú no amas a la persona que tienes a tu lado, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta y ver si realmente Dios, si hemos nacido de nuevo y si no, pues ponte a cuentas con Dios, búscalo, porque para eso son estas enseñanzas, para que podamos ver si realmente estamos caminando, si realmente tenemos esto que la Biblia dice. Vamos a ver también qué es la verdadera expiación de pecados, ¿sí? Vamos a ver Salmos 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y la palabra bienaventurado quiere decir muy feliz o felicísimo. Cuando una persona realmente ha sido perdonada, ya hay esa paz en su vida. Su conciencia no lo está acusando, se siente alegre, feliz de que Jesús esté en su vida, se deleita en Jesús. Y vemos que hay muchos que ahorita dicen, no, es que ya mis pecados fueron perdonados y se ven amargados, enojados. Entonces,
¿cómo podemos decir que esa persona realmente ha sido perdonada su pecado? ¿Cómo podemos decir que realmente tiene esa expiación por sus pecados? Vamos a ver cómo saber si alguna persona ha sido perdonada de sus pecados y cómo viven los que en verdad creen que sus pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Como punto número 1, andan en amor. ¿Sí? Ya no hay una manera egoísta de vivir. A veces somos muy egoístas, podemos ser egoístas hasta con nuestras parejas, con nuestros hijos, ¿sí? Con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. A veces en el trabajo tú haces cosas para tú sobresalir a los demás, los vas bajando, ¿verdad? Pero vemos que cuando una persona realmente es transformada, dice que anda en amor. Dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una persona que realmente ha sido perdonada de sus pecados también perdona. ¿Sí? Esa es una característica. Él dice, ¿cómo si Dios me perdonó todo lo que yo he hecho? ¿Por qué yo no he de perdonar a mi hermano? ¿Por qué no he de perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi tío? Aquel amigo que me ofendió tanto, ¿por qué no lo he de perdonar? Y tal vez Él lo perdona y sigues viendo que la persona sigue en lo mismo y pues tú no le guardas rencor, ¿verdad? Pero hay ese amor hacia la persona. Puedes ponerte en la situación en el pellejo de esa persona. Te compadeces como lo hacía Jesús, que miraba a las personas en sus pecados y dice que se compadecía de ellas. ¿Sí? Entonces, ese es el punto número 1. Dice, 1 Corintios 13, 4-7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sí? Es un amor verdadero. Claro, hay que tener en cuenta que, por poner un ejemplo, si tu esposo o tu esposa te engaña, tú puedes divorciarte de esa persona sin problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. ¿Sí? No significa que, ya me engañó, pero como el amor es sufrido, tengo que sufrirle y aguantarle todo lo que me haga. Tampoco es así. Sí es sufrido, ¿por qué? Porque a veces hay personas que tú los amas y te dañan, te lastiman. Y cuando ellos están en necesidad, ¿qué haces tú? ¿Sabes qué? Yo no le voy a pagar mal por mal, al contrario, lo veo necesitado, lo ayudo. ¿Sí? Va de esa cuestión. No es solamente, no es de que, pues mi trabajo todos me maltratan y pues yo me tengo que aguantar porque el amor es sufrido. No, hay que tener en cuenta muchas cosas. Cuando habla del amor es sufrido, que todo lo sufre, todo lo soporta, muchas veces hay un hombre que fue campeón olímpico, ganó las Olimpiadas, medalla de oro en los 400 metros, se llamaba Eric Liddell. Y cuando él rescató a uno de los chinos, que unos japoneses habían casi matado, él lo rescató. Pero esa persona estaba tan amargada y tan frustrada, habían matado a su familia, él se quería morir y este hombre lo rescata, lo cura y todo. Y este chino a veces lo humillaba, le decía, seguramente tú no eres nadie importante en tu país, por eso vienes aquí a servirnos. Le hablaba de esa manera. Pero este hombre, lejos de enojarse, lejos de ponerse, él decía, esa persona está sufriendo, es que esa persona está de esa manera por todo lo que está viviendo. Entonces lo que hacía este hombre más lo amaba y le decía, oye, sé que eres pintor, mira, te traje estas para que pintes. Y el otro hombre lo tiraba y no, yo no quiero nada. Pero al ver el amor de esta persona, al ver cómo esta persona, aunque él se ponía de esa manera, él lo seguía tratando de muy buena manera, lo atendía y lo ayudaba. Este hombre empezó a ser quebrantado su corazón. Y cuando se entera que él había sido campeón olímpico en su país, que en su país él era una estrella, este hombre dice, ¿por qué tú, o sea, haciendo todo, teniendo todo, te has venido para acá y aún me estás soportando? O sea, todo lo que yo estoy haciendo me lo estás soportando.
por amor a Cristo. Y eso lo llevó a convertirse a Dios. Por eso dice que el amor todo lo sufre. ¿Sí? No es nada más, hay que tener cuidado con estos conceptos, por eso hay que saber, ¿sí? No significa que nos vamos a dejar que todo el mundo nos pisotee porque somos cristianos, no. Pero a veces, cuando queremos ganar a una persona, a veces es sufrido, a veces la persona tal vez te va a rechazar, te va a insultar, pero es ahí donde entra el amor de Dios. Entonces, cuán importante es que nosotros veamos todos estos conceptos y los tengamos claros en nuestra mente para que realmente podamos entender a qué se refiere la Biblia cuando dice que una persona anda en amor. Pero esto es cuando perdona a Dios tus pecados. Punto número 2, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y volvemos a lo mismo, son libres de la práctica del pecado. No están pecando, no están todos los días. No, es que todos los días me arrepiento porque todos los días peco. No, es una persona que se ha apartado del pecado, que ya no los está practicando. Entonces, es muy importante que veamos que aquello que nos han dicho las religiones de que no se puede vivir sin pecar, no es bíblico. No es bíblico y tristemente las personas que confíen en esas doctrinas se van a perder. Y vamos a ver qué más. Punto número 3, tienen una conciencia limpia. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno le ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando Dios viene, hay muchas cosas que a veces te atormentan, ¿verdad? En tu conciencia, cosas que hiciste. Pero cuando viene Dios y te perdona, mira, todo eso te va, todo eso se quita. Y la persona tiene su conciencia limpia, su conciencia tranquila, sí se acuerda de lo que hizo, le da tristeza saber lo que hizo, pero sabe que fue perdonado su pecado. En la Biblia Pablo hablaba de cuando él consintió en la muerte de Esteban. En sus testimonios hablaba de que él fue el perseguidor de la iglesia. Pero él decía porque lo hizo en ignorancia también. O sea, le daba tristeza lo que hizo, pero sabía que Dios ya lo había limpiado, que ya lo había perdonado. Entonces vemos que una persona justificada, que ya ha sido perdonada de sus pecados, tiene su conciencia limpia. ¿Sí? Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una de las características muy importantes es que viven en santidad. Una persona que ha sido perdonada de sus pecados vive en santidad, ya no está pecando. ¿Sí? Y es algo muy importante porque lo vamos a ver un poquito más adelante, que sin santidad nadie va a ver a Dios. ¿Sí? Vamos a ver el punto número 5. Dice, 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y vemos que el punto número 5 es que siguen el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Aman a las personas, ¿sí? Se dan por ellas, viven una vida justa, tienen comunión con Dios. Entonces vemos que cuando una persona tiene todas estas características, podemos decir, o la persona puede decir, que realmente sus pecados han sido perdonados. Si tú tienes todas estas características, pues realmente tus pecados han sido perdonados. Dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Sí? Entonces, vayámonos analizando a nosotros mismos y veamos si realmente tenemos todas estas características. Y como te decía, también la verdadera santificación. ¿Qué es la santificación? No es decir, como les decía la vez pasada, que hay gente que dice, no,
es que ya Dios ya no ve el pecado que yo estoy haciendo, sino ve a Cristo en mí. Yo ya soy santo. Eso es una mentira. ¿Sí? La palabra santificación viene del griego agios y del hebreo kadosh, que quiere decir estar separado, ser puro, es vivir apartado de toda maldad para agradar a Dios. Fíjate, vivir apartado de toda maldad, de todo pecado, para que tú puedas agradar a Dios. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, entonces, un punto muy importante es que la persona tiene paz con las otras personas, no anda buscando problemas, no son personas problemáticas, personas broncudas, ¿sí? Y vive apartada del pecado, vive para agradar a Dios. Lo vean o no lo vean, esté a solas o esté con mucha gente, él sabe que quiere agradar a Dios y se guarda. ¿Sí? Sí, dice, la santidad es la evidencia de haberse arrepentido y creído en Jesús. Cuando alguien lo ama y cree de verdad, le será natural vivir apartado para él. Lo que te decía, la persona no quiere volver a ofender a Dios. La persona le pesa. ¿Cómo voy a volver a lo mismo? ¿Cómo otra vez? ¿Por qué voy a ofender a Dios cuando Dios me ha ayudado? Entonces, vemos que cuando una persona vive en santidad, no quiere ofender a Dios. Le cuesta trabajo, es difícil. Por ejemplo, dice, no, ¿sabes qué? Di una mentira y la persona no quiere. ¿Por qué? Se resiste. ¿Por qué? Porque dice, yo voy a ofender a Dios. ¿Sí? Como Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que una persona que ha sido santificada, pues nuevamente es libre del pecado, no practica el pecado. Dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Dice en punto número 2. Primera de Pedro 1:14-15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Son personas santas en todas las áreas de su vida. O sea, como te decía, no solamente se comportan bien en la iglesia, en su casa, sino que aún en el trabajo, en donde quiera que estén, se comportan de esa manera, se guardan para Dios, buscan agradar a Dios. ¿Sí? Y vemos que estas son características de una persona que ha sido santificada y que se guarda para Dios. Entonces, ya para terminar, segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú has sido salvo realmente de tus pecados? ¿Tú te has arrepentido, has confiado? ¿Puedes decir que vives en santidad, apartado del pecado? Y es muy importante que veamos que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso te decía que es muy importante que seamos muy sinceros con nosotros mismos, porque si tú te engañas y dices, no, yo ya soy salvo, yo hice una oración y yo creo que Dios me salvó, pero no tienes estas características, te vas a perder. Sí, dice la Biblia, no verás al Señor. Y es muy importante que lo veamos, que lo entendamos y que estemos analizando nuestra vida. ¿Sí? Entonces, vemos que todos estos puntos, todas estas doctrinas bíblicas de la salvación,
son importantes que nosotros entendamos qué significan, ver si realmente nosotros las estamos viviendo, las tenemos y si no, para que realmente las busquemos. Si tú no lo haces, pues te estarías engañando a ti mismo. Estarías, como dicen muchos, calentando una banca y de nada te serviría. Una persona que viene a calentar la banca, pues realmente se va a perder. Realmente lo que se quiere o lo que Dios quiere es que tú te vuelvas, creas, confíes. Y veíamos en uno de las enseñanzas anteriores que cuando una persona realmente ama a Dios y realmente quiere apartarse de sus pecados, le es fácil. Es fácil hacer todas estas cosas. Cuando a la persona se le complica, cuando no quiere dejar su maldad y su pecado. Cuando a la persona le gusta vivir así, no lo va a dejar, le va a costar trabajo, ¿verdad? Entonces, veamos esto con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque si estas cosas no están bien en ti, donde tú eres de aquellos que están buscando a Dios, pero que no van a poder entrar en el reino. Y ese es el peligro. Y es lo que no queremos, que tú te vayas a engañar y decir, no, yo ya estoy salvo. No, si tú no tienes todo esto, no hay salvación en ti. Y tú tienes que buscar esa salvación. ¿Sí? Entonces es importante, analízalo, medítalo, chécalo con Dios, vuelve a repasar estas palabras, arrepentimiento, fe, gracia, justificación, nuevo nacimiento, santificación, que tú puedas darte cuenta y que Dios te hable a tu vida. Si realmente eres salvo, qué bueno, que Dios te confirme, pero si no, que así como Nicodemo, aunque ya era un principado y tuvo que reconocer que estaba mal, así si tú necesitas hacerlo, pues también tendrás que hacerlo. Lo importante es que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Decía Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué te sirve tener una buena reputación y que todo el mundo diga, no, el hermano o no sé, cuando mueras no estés en ese reino de los cielos? Entonces es importante que lo veamos, que lo analicemos y que pues no solamente lo veamos, lo analicemos, sino que lo apliquemos a nuestra vida, que estemos buscando realmente todas estas cosas, ¿sí? Y si tú eres serio, si tú eres sensible, Dios te va a hablar y Dios te va a ayudar. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque nos haces ver cómo es una verdadera santificación, una justificación, Señor, ese nuevo nacimiento. Y cuánto te pido, Señor, que vengas a escudriñar a cada uno, Señor. Si alguno se encuentra falto, Señor, que pueda ser humilde, que pueda reconocer. Que así como Nicodemo, Señor, se acercó a ti, te humilló, Señor, así también cada uno de aquellos que aún no te conocen, de aquellos que aún, Señor, a lo mejor se han engañado creyendo que ya son cristianos, puedan, Señor, volverse a ti de todo su corazón y puedan encontrarte de verdad, Señor. Padre, tú no quieres que nadie se pierda, sino que proceda en arrepentimiento. Tú no quieres, Señor, que las personas sean engañadas o que se engañen a sí mismos, Señor. Por favor, ven con tu Espíritu Santo, Señor, a tratar con cada uno. Tú conoces los corazones, tú conoces la manera de vivir, tú conoces aún los pensamientos más profundos, Señor. Y es por eso que hoy pedimos que estos conceptos hayan quedado claros, Señor, pero no solamente en la mente, sino que sean, como dice tu palabra, lámpara a los pies, Señor, para que puedan analizar su vida, para que puedan darse cuenta y si en algo están faltos, poder ponerse a cuentas contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros, que nos sigas bendiciendo, nos sigas hablando, Señor, en tu nombre. Amén.